Buenas noches para todos, Dios los bendiga, espero se encuentren muy pero muy bien. Nuevamente los saludo, espero todo esté marchando bien durante esta semana. Quiero aprovechar para recordarles nuestros horarios. El próximo domingo estamos aquí desde las 9 de la mañana, teniendo el culto para que todos puedan llegar muy puntuales y podamos adorar al Señor. Saludamos a todos los que se van uniendo a esta transmisión y por supuesto los que más adelante verán esta grabación. Así que no siendo más, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que Dios prepare nuestros corazones para recibir la palabra que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por darnos el privilegio, Padre, de poder escuchar tu voz, de poder conocerte a través de las Escrituras, Señor. Gracias, Dios mío, por cada persona que separa este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para dejar que sea tu voz quien oriente cada área de sus vidas, Señor. Te doy gracias por tu palabra y gracias, Dios, por mis hermanos en la congregación. Me encomiendo en tus manos, suplicándote que me uses. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, muy buenas noches para todos los que van llegando, para los que van uniéndose a esta transmisión. Quiero invitarles para que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 16, y leamos juntos versículos 10 al 11. Primera de Samuel, capítulo 16, versos 10 al 11. Así que vamos a irlo buscando, por favor. Bueno, he querido utilizar este libro de la Biblia para que saquemos varias enseñanzas, porque la misma palabra dice que toda la palabra es útil y me parece bastante interesante que podamos hacer un pequeño estudio de lo que es Primera de Samuel. Creo que Dios nos ha enseñado cosas muy valiosas y bueno, espero que este mensaje de hoy no sea una excepción. Entonces vamos a Primera de Samuel 16, 10 al 11 y leámoslo juntos. Dice la palabra del Señor: de la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Hermanos, recapitulemos un poquito lo que aprendimos el miércoles pasado, que nos centramos en el versículo 1 de este capítulo. Y veíamos cómo el Señor enviaba a Samuel a ungir un nuevo rey, el sucesor de Saúl. Recordemos una vez más que Saúl fue desobediente, que no cumplió a cabalidad lo que Dios esperaba de él a través de su reinado. ¿Ok? Pero en el versículo 1 veíamos cómo aún Samuel estaba muy afligido, muy triste porque Dios había desechado a Saúl como rey. Y entonces es ahí cuando Dios le da esta orden, ¿verdad? Hoy quiero referirme a un tema que me llama la atención a lo largo de estos versos, y es acerca de los siervos anónimos. ¿Qué me refiero o qué quiero decir con siervos anónimos? Siervos anónimos son todas aquellas personas que en su vida privada, en sus corazones, son siervos de Dios. Me quiero referir a aquellas personas que, aunque no tienen una tarea pública, visible, muchas veces en una iglesia, en un ministerio, en las congregaciones, son personas que de corazón, sin que muchas personas lo sepan en realidad, están sirviendo a Dios. El mensaje de hoy lo he titulado de esa manera: siervos anónimos. No importa si lo que tú y yo hacemos no es visto por otros, no es valorado por otros, pero yo quiero decirte que Dios sí lo ve. Dios sí ve aquellos pequeños detalles, el entusiasmo, el compromiso que tú haces personalmente con Dios y con todos sus temas.
es altamente valorado por el Señor. Aunque tal vez no sean cosas que se vean a la luz pública, como lo dije hace un momento, tal vez de pronto tú no tengas un ministerio que las multitudes lo conozcan, pero déjame decirte que hay tareas súper importantes que no necesariamente tienen que ser públicas y vistas por muchas personas. No importa entonces si lo que tú y yo hacemos tampoco es valorado por las personas, porque Dios sí lo valora. Por eso es tan importante que hoy recordemos que siempre todo lo que hacemos, tanto lo bueno como lo malo, está totalmente abierto a los ojos del Señor. El Señor ve lo que hacemos, tanto lo bueno como lo malo. Pero cuando hay alguien que quiere y está haciendo las cosas para agradar a Dios, aunque nadie se dé cuenta, aunque otros no lo valoren, pues déjame decirte que Dios ve eso. A lo largo de esta historia que hoy vamos a leer y vamos a escudriñar, vamos a descubrir cuál es la óptica de Dios frente a personas que aparentemente nadie tiene en cuenta, pero que en su anonimato están adorando al Señor. No quiero decir con esto que debamos buscar fama o reconocimiento. A lo que me refiero es que debemos aprender a vivir en la perspectiva de ser siervos de Dios en todo momento. Cuando estoy con las personas, cuando estoy solo, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en mi vida privada. En todo momento yo debo ser y debemos ser siervos de Dios. ¿Qué estaba pasando entonces en el pueblo de Israel? Recordemos lo que nos hablaba el Señor en el versículo 1 del capítulo 16. Y dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Recordemos entonces que Dios le da una tarea, le da una misión. Le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí, porque de uno de sus hijos me he provisto de rey para mi pueblo. Lo curioso es que en ese momento Dios no le dice quién es, ni le dice su nombre. Recordemos que por lo menos en los capítulos anteriores veíamos cómo el profeta Samuel tenía un don profético bastante agudo. Era muy acertado. ¿Se acuerdan cuando se le perdieron las asnas y cómo cuando Saúl estaba buscándolas le dijo con precisión todo lo que había pasado antes y lo que iba a ocurrir después? Pero sin embargo, claro, eso nos deja ver esa dependencia, ¿no? De que hay cosas que Dios no revela si Él no lo quiere. Pero Dios no le reveló en ese momento cuál de los hijos era. Y eso era parte también del ejercicio que Dios quería para él. Samuel es obediente, va y se dirige a la casa de este hombre llamado Isaí y cumple la misión que Dios le ha dado. Así que quiero que saltemos a los versículos 6 al 7 y notemos cómo empieza entonces Samuel a interactuar con Isaí y con los hijos de Isaí. Así que Samuel llega a la casa de Isaí y entonces lo cierto es que en ese sacrificio, un sacrificio que él iba a hacer, empiezan a pasar uno por uno los hijos de Isaí. Y veamos qué sucede allí, versículos 6 y 7. Cuando llegaron Samuel, se fijó en Eliab y pensó, seguramente, este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Wow, empezamos a ver cosas aquí bastante especiales. Samuel, con toda su experiencia, Samuel con todo el tiempo que había servido a Dios, Samuel con todo el tiempo que había estado listo a escuchar la voz de Dios hablándole, lo cierto es que uno mira aquí, pero no se da cuenta que Samuel tuvo un desatino. Bueno,
Ningún hombre de Dios es perfecto. Samuel tuvo un pequeño desatino, y es que cuando vio al primero de los hijos de Isaí, que se llamaba Eliab, dijo, no, seguro este es. Al parecer este hombre era grande, era bastante pinta. Lo cierto es que me da la impresión que él seguía todavía buscando a alguien como Saúl. Y entonces cuando vio esa semejanza dijo, no, este es. Lo cierto es que Dios lo baja pronto de esa nube y le dice, no, a él no lo he escogido, a él lo he desechado. Y entonces él dice, porque yo no juzgo según las apariencias, sino que yo veo lo que hay en el corazón. En el corazón. Claro, mis hermanos, si hay alguien que puede ver claramente lo que hay en el corazón, es nuestro Señor. Y Él sabe lo que hay en nuestros corazones. ¿Saben una cosa? Empezamos a ver desde acá que para Dios es muy valioso lo que albergamos en nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestro corazón hoy? ¿Qué hay en tu corazón en el día de hoy? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Porque Dios mira lo que hay en el corazón. Lo cierto es que pasó el primero de los hijos de Isaí, que se llamaba Eliab, y Dios no lo escoge a él. No era él el escogido. Dios conoce nuestros corazones profundamente, inclusive más que nosotros. El libro de Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero también dice que Dios conoce nuestros corazones. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Mira lo que dice el Salmo 139, versículos 23 al 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Una bella oración que debiera ser parte de nuestra oración diaria. Dios, examina mi corazón, por más que yo crea que soy bueno, por más que yo crea que estoy haciendo las cosas bien, examíname y muéstrame claramente si en mi proceder hay algo incorrecto. Tal vez yo piense que estoy haciendo las cosas bien, pero tal vez necesito ojear más tu palabra para que ella me diga las cosas que debo cambiar. Porque tal vez me creo justo, me creo recto ante mis propios ojos, pero qué bueno que cuando abrimos la palabra de Dios, la palabra de Dios es sincera. La palabra de Dios no se va con rodeos, la palabra de Dios es clara y nos habla frontalmente de parte de Dios. El rey David decía estos versos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Qué bueno que Dios nos guíe y nos examine, porque a veces necesitamos de corazón un cambio real, un cambio profundo, y ir a Dios sin excusas, sin el es que, el fue que, es que yo quería, sino vayamos sinceramente y que Dios examine nuestro corazón, que Dios lo haga. Hace poco hablaba con una persona y me dijo unas palabras que quedaron retumbando en mis oídos, y esa persona me decía que ella venía luchando con muchas cosas en su vida y que él sabía que tenía que cambiar, hasta un punto en el que llegó una crisis en su vida y se arrodilló y oró sinceramente a Dios y le dijo, Dios, de verdad de corazón te pido que cambies mi vida. Y desde ese día esa persona es una persona nueva, porque Dios escuchó su oración y fue sin tapujos, sin peros, sin excusas, y Dios cambió su vida. Entonces, Dios conoce nuestro corazón, mis hermanos. Dios valora ese pequeño lugar que tal vez tenemos en nuestro corazón para Dios. Dios lo valora. Dios valora esa actitud de adoración. Dios valora que Él sea lo primero en nuestra vida. Dios valora aquellas cosas que hemos dicho no por agradar a Dios. Dios valora todo eso porque constantemente Dios ve desde el cielo nuestros corazones. Dios valora eso. Lamentablemente en este pequeño desfile de hermanos que pasa delante de Dios, ahí empiezan a pasar varios de ellos, pero ninguno de ellos
agradó al Señor para ese cargo tan importante, de ser el próximo rey de Israel. Pregunta interesante que hace el profeta al papá de todos estos jóvenes. Mira lo que dice versículos 11 al 12. Dice, después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Pues mis hermanos, versículos atrás empiezan a pasar todos los hermanos. Leámoslo por favor. Si quieren, devolvámonos un poquitico el versículo 8. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea. Pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son todos estos los hijos que tienes? Imagínate eso. No perdamos de vista que aquí está pasando algo muy especial, y es que cómo Dios le hablaba tan claro a este hombre, como conversar con alguien. Pero claramente Dios le muestra, no, este no es, este no es, este no es, este no es. Y pasó eso 7 veces, porque de los 7 hijos que Isaí había hecho pasar enfrente del profeta, ninguno de ellos era el escogido de Dios. Entonces surge algo que me parece impactante. Responde Isaí al profeta, queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. ¡Wow! Impresionante. No eran todos los hijos, faltaba uno. Faltaba un muchacho, y ese muchacho era el escogido de Dios. ¿Por qué él no estaba ahí? ¿Por qué su padre no le tuvo en cuenta? ¿Por qué a la hora de que su padre tenía la oportunidad de ver uno de sus hijos pasar para algo tan importante, por qué no lo tuvo en cuenta? ¿Por qué razón? ¿Qué misterio, no? Lo cierto es que hacía falta un hijo. Y aquí hay cosas que quisiera resaltar. Es probable que David no fuera un hijo apreciado por su padre. Es probable que ni siquiera lo tuviera en cuenta. Porque lo cierto es que para ese momento el profeta Samuel era una persona muy importante en el pueblo de Israel. Y está pidiéndole que pasen todos sus hijos delante de él. Y no tiene en cuenta a David. Así que aquí está pasando algo, aquí hay un cortocircuito en esta familia. Y es que ese papá no tuvo en cuenta a David. Eran todos los hijos, pero él, al parecer voluntariamente, dijo, vayan ustedes. Y se olvidó voluntariamente. ¿Dónde estaba David? ¿Por qué no estaba allí? David era un hijo que se dedicaba a cuidar ovejas y cabras. David estaba cuidando los intereses de su padre. David estaba cuidando los negocios de su padre. David estaba protegiendo a estas ovejas y a las cabras, como lo podemos ver más adelante en otros textos de la Biblia, que David cuidaba a esos animales de los ataques de los osos, ¿verdad? Y de los lobos, y de los leones, perdón. Así que David estaba allí exponiendo su vida por el negocio de su padre. Y lo cierto es que es muy, muy curioso que su papá no lo tuviera en cuenta. Así que, sin embargo, quiero decirles una cosa, y es que, aunque su padre no lo tuviera en cuenta, Dios sí. Dios sí. Dios sí sabía lo que ese joven sí estaba haciendo en el anonimato. Desde ese anonimato, en ese lugar donde nadie aparentemente lo estaba viendo, había un Dios maravilloso, grande, que conoce los corazones de todos los hombres y había escogido precisamente a ese joven para ser el sucesor y ser el próximo rey de Israel. Mis hermanos, qué importante es que nosotros entendamos en esta noche que debemos ser siervos anónimos, porque llegará el día en que Dios puede valerse de ti para una tarea importante.
Dios valora nuestro servicio y no tenemos que estarlo diciendo a todo el mundo las cosas que hacemos. Hagámoslo para la gloria de Dios. Hagámoslo para complacer al Señor. Pero lo cierto es que David era un siervo anónimo. David era un siervo anónimo. David no estaba buscando ser una estrella. David no estaba buscando ser importante. David solamente estaba buscando ser un hombre de Dios. Lo cierto es que desfilaron todos sus hermanos, de ninguno de ellos se valió el Señor, pero David era el escogido. Sigamos leyendo allí en el versículo 11, donde volvamos a la pregunta: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Llegó el momento en el que Dios iba a premiar su servicio anónimo. Llegó el momento en el que David salía del anonimato, porque desde ahora en adelante sería un hombre muy conocido en medio del pueblo de Israel. Y déjame decirte, David no quería ser un hombre famoso. David quería ser un siervo de Dios. Eso es todo. Pero su papá no valoraba esto. Quiero hablar a aquellas personas que en sus hogares, sus familias, no valoran que tengan temor a Dios. Yo quiero decirte, persevera, persevera. Tal vez tú estás en una familia como la familia de David. Tal vez no le importaste a tu padre ni a tu madre, tal vez ni le importaste a tus hermanos. Pero yo quiero decirte hoy que tú le importas a Dios. Si tú sirves anónimamente, si tú eres un siervo, una sierva de Dios, donde quiera que tú estés, yo quiero decirte, sigue adelante, vale la pena, porque hay un Dios que recompensa esa actitud que tenemos hacia el Señor, que seamos íntegros, que seamos adoradores, que prediquemos el Evangelio, que si estamos en un trabajo, que hagamos las cosas para el Señor. Entonces, manda a llamarlo de inmediato, dijo la máxima autoridad espiritual de Israel. Manda a llamarlo, tú no lo tuviste en cuenta, pero Dios lo necesita. Manda a llamarlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que Él llegue. Es decir, de ser despreciado, no se podía empezar el banquete hasta que Él no llegara a la mesa. Yo no sé cómo llegó David, seguro llegó oliendo terrible, llegó bronceado, sudado, pero era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Y se sentó en esa mesa con alguien muy importante que era el profeta Samuel. Y dice el versículo 12, entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Mis hermanos, es muy impactante ver cómo este chico era un anónimo, pero de repente el Señor lo colocó en gracia. El Señor lo colocó en un lugar de eminencia. El Señor colocó su espíritu sobre él, lo ungió como el próximo rey, apartado por Dios para su obra, para su uso exclusivo. Así que, mis hermanos, qué importante que nosotros vivamos en esta dinámica. Siervos anónimos. No importa que nadie nos vea, pero hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que premia nuestro servicio, nuestra actitud, que premia de verdad, de corazón, porque Dios todo lo ve. Dios no se fija en las apariencias, porque Dios mira lo que hay en el corazón. Por ejemplo, quisiera darte un par de ejemplos. ¿Dónde podemos nosotros ser siervos anónimos? En el trabajo, por ejemplo. Mira lo que dice Colosenses 3, 23 al 25. Colosenses 3, 23 al 25 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente.
recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirves es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Donde tú trabajas, tú debes ser excelente. Tú debes llegar puntual. Tú debes hacer siempre tu mejor trabajo cada día. ¿Por qué? Porque Dios no te colocó ahí a servirle a tu jefe. Te colocó ahí para que sirvas a Dios a través de ese trabajo. Entonces, en el trabajo debemos ser siervos anónimos. No vivir bajo la perspectiva, voy a hacer esto porque mi jefe lo va a ver. No, hazlo como para Dios. Hazlo como para Dios. Ese tiempo que te dan, si te contrataron para trabajar 2, 3 horas, trabaja las 3 horas honradamente, haciendo que ese trabajo valga la pena y dando tu mejor esfuerzo. Pero también mira, por ejemplo, cómo es de importante el ser un siervo anónimo inclusive dentro de la iglesia. Mira lo que dice Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Yo quisiera aprovechar que este versículo nos dice algo importante. Nosotros no servimos en un ministerio para quedar bien con un pastor o con la iglesia. No, mis hermanos. Nosotros no venimos a la iglesia para que el pastor nos vea sentados o en la adoración. No, mis hermanos. Venimos aquí por Dios, para Dios. Y claro está que aquí dice que Él no es injusto, porque Él no olvida con cuánto esfuerzo trabajamos para Él. ¿Y cómo hemos demostrado nuestro amor por Él? ¿De qué manera? Sirviendo a otros creyentes. Entonces, mis hermanos, un siervo anónimo no hace las cosas en la iglesia para que la gente lo vea, sino lo hace para el Señor, para el Señor. ¿Y sabe quién le va a recompensar? El Señor. Y el Señor sabe pagar muy, muy bien a quienes le sirven de corazón. Porque Dios, dice aquí, no es injusto. Y Él no se va a olvidar de nuestros esfuerzos, de nuestro compromiso y del amor y el servicio que le hemos dado a otros hermanos en la congregación. Pero finalmente, solo para cerrar el tema, mire lo que dice Romanos 2, 5 al 8. Porque este es un principio de Dios. Romanos 2, del 5 al 8. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará, ojo, a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y, en cambio, viven entregados a la maldad. Un siervo anónimo sabe que Dios paga a cada uno según lo que haya hecho. Dios paga a cada uno. Si tú estás buscando gloria, honra e inmortalidad de parte de Dios, vas a ser bien retribuido. ¿Por qué? Porque eso solo se logra confiando en Jesús como Señor y Salvador. Es la única manera. Pero si tú te entregas a la maldad, al pecado, pues también quiero decirte que Dios también sabe pagar bien a aquellos que hacen el mal. Dios sabe cómo va a tratar a aquellos que se rebelaron y que siguen empecinados en sus malos caminos. Porque, insisto, Dios no puede ser burlado. Dios no lo podemos engañar con las apariencias, porque Dios mira lo que hay en el corazón, piensa lo bueno y lo malo. Damos gracias al Señor Jesucristo, que por su obra en la cruz del Calvario nos permite
recibir perdón y justicia de parte del Señor. Damos gracias al Señor porque Él sí conoce nuestro corazón y sabe que sin Él estamos totalmente inclinados hacia el mal. Pero Él nos da un nuevo corazón para que entonces podamos ser verdaderos siervos anónimos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por este mensaje. Te damos gracias porque hoy nos permites entender la importancia de servirte sin importar lo que digan los demás, de servirte a pesar de que podamos estar solos o cuando estemos rodeados de otras personas. Te doy gracias, Señor, porque hoy a través de esta historia nos muestras que tú nos conoces, que tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Padre, si alguno de nosotros, como dijo el rey David, alberga la maldad en su corazón, te pido que hoy nos examines y pruebas si en nuestro corazón hay camino de perversidad. Permítenos corregir y cambiar de corazón, como este estimado hermano me comentaba hace unos días. Cambia nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser siervos anónimos, como el rey David, que tal vez, lamentablemente, su padre, sus hermanos, no lo tenían en cuenta, pero tú sí que veías el amor que Él te tenía, Señor. Gracias, Dios. Que esta palabra sea de ánimo para todos aquellos que no ven valorados sus esfuerzos, que no ven valorados sus sacrificios, que no ven valorado muchas cosas a las que se niegan por causa de ti, porque tú no eres injusto para olvidar a aquellos que te sirven con amor, Señor. Gracias, Dios mío, por este mensaje y permítenos enfocarnos en ser siervos anónimos, Señor, y como tu palabra dice, que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte en el momento en que tú lo desees conveniente, Señor. Te amamos, Señor, que la retribución tuya venga, Señor, para todos aquellos que te sirven con amor, bendito Padre. Aquellos que aún no lo hacen, Dios, guíalos al arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por cada persona que sirve en la congregación. Te doy gracias por aquellos siervos anónimos, aquellos que trabajan haciendo cosas muy especiales y que tal vez no vemos, Señor. Aquellas personas que están en una puerta, Señor, dando una bienvenida, una sonrisa, haciendo un gran esfuerzo para que las personas cuando lleguen se sientan bienvenidas, Señor. Aquellos que dan clases a nuestros hijos, Señor, a los niños. Qué gran labor, Señor. Gracias por cada maestra. Gracias por el tiempo que toman para preparar sus clases, por darle amor y dar instrucción a los niños, Señor. Gracias por cada una de las maestras. Gracias por mis hermanos de alabanza, Señor, que anónimamente, Señor, sin que nadie los vea, se reúnen a ensayar, a preparar, Señor, sus canciones para poder adorarte y poder ayudarnos a ser guiados hacia tu adoración, Señor. Gracias por aquellas personas que oran por este ministerio, que oran por nosotros. Señor, gracias porque en realidad todo se trata de ti, Señor. Por favor, sostén esta obra, Dios, para que siempre esté enfocada hacia la gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias por este tiempo. También aprovecho, aunque no lo hice en la oración, también quiero darle gracias a Dios por aquellos que a través de su apoyo económico, anónimamente, están impulsando la divulgación del Evangelio. También que Dios les bendiga y les recompense. Mis hermanos, una feliz noche para todos. Le pido al Señor que si hay alguien enfermo, lo sane, que el Señor dé ánimo a aquellos que están luchando con alguna circunstancia en su vida, que Dios les proteja a todos y con el favor del Señor espero verlos este próximo domingo. Siervos anónimos. Bendiciones para todos.